¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hora Noticias. Junto a José Luis Repening, ya de vuelta, les vamos a contar cuáles son las noticias que marcan esta jornada, y precisamente una de ellas la adelantábamos en titulares. Hoy fue entregado el cuerpo del ministro Marcelo Albornoz a su familia y esta tarde será velado en una iglesia en Machalí. Bueno, recordemos que el juez de Alzada era investigado por graves faltas a la probidad y que todo indicaría que este martes se quitó la vida en su casa. Pablo Abarza nos va a entregar más detalles. Adelante, Pablo, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Exacto, porque hace solo unos minutos acaba de salir la carroza desde acá, desde el Servicio Médico Legal en la sexta región, específicamente en Rancagua. La familia había llegado cerca del mediodía, vino a buscar el cuerpo. Todo estaba más o menos programado para las 11, 12 y inmediatamente acá comenzó este operativo para finalmente trasladar el cuerpo del ministro Albornoz hacia esta iglesia, la Barberena, en Machalí. Así que va a ser velado el cuerpo y finalmente el día de mañana va a ser cremado también acá en la ciudad de Rancagua. Pero este hecho lo dimos a conocer al mediodía de ayer. Ustedes lo recordarán cuando teníamos la primera información de que el ministro Marcelo Albornoz estaba sin vida al interior de su casa, específicamente en el segundo piso. Ya posteriormente de esto supimos más antecedentes, llegó la Fiscalía, llegó la Policía de Investigaciones y ahí finalmente nos confirmaron que tenía esta arma en su mano, que tenía un impacto de bala en su cabeza y que finalmente esto habría provocado su muerte. Así que obviamente se vino a hacer acá los peritajes de rigor al Servicio Médico Legal, quienes confirman también que producto de este disparo, en este caso pierde la vida el ministro Marcelo Albornoz, profesor de la carrera de Derecho en la Universidad de la República, en el centro de Rancagua. Los alumnos estaban muy preocupados, muy acongojados, incluso se suspendieron las clases en horas de la noche. Solamente va a haber algún tipo de actividad, pero la mayoría de los alumnos se encuentra ya esperando a su profesor, en este caso en la comuna del sector de Machalí, bien digo, donde en este momento se está siendo llevado el cuerpo del ministro. En este caso, si lo resumimos, se da a conocer en el mes de marzo, se conoce esta primera instancia donde finalmente estaban estos tres ministros investigados por la falta de probidad, por enriquecimiento ilícito y en este caso prevaricación, que eran los casos más graves, las acusaciones más graves. En sí, ya después conocemos en abril, bien digo, finalmente que estaba este ministro Marcelo Albornoz siendo investigado, investigación que también lleva la ministra Rosa María Maggi y que se extendió prácticamente 4 meses, que fue el plazo máximo. Era un hecho que en este caso llamaba la atención de todos, era un hecho histórico. Nunca un juez de Alzada había sido suspendido por el plazo máximo de 4 meses. Posteriormente se inicia esta investigación que termina hace algunas semanas y se conoce esta apertura del cuaderno de remoción para este ministro, en este caso porque tenía un contacto, un nexo con una persona, con el doctor Luis Arenas, que estaba siendo investigado por el tráfico de psicotrópicos y que en este caso le habría entregado dinero, cerca de 1,5 millones. Eso es al menos lo que se maneja en la carpeta investigativa de la ministra Rosa María Maggi. Pero esta mañana habló en mucho gusto el presidente Sebastián Piñera, se refirió a este caso y esto fue lo que nos dijo. Yo lamento la muerte del juez Albornoz, y especialmente cuando aparentemente fue un suicidio. Cuando hay suicidios es algo que a mí me llega muy profundo, porque uno se pregunta qué puede haber pasado por la mente de una persona para quitarse la vida él mismo. Pero junto con lamentar la muerte y expresar mis condolencias a su familia, yo también quiero decir lo que pasó en Rancagua es muy grave. Cuando la Corte Suprema abre un cuaderno de remoción, es decir, de expulsión de 3 jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, es porque los hechos que ahí ocurrieron fueron muy graves y la investigación tiene que seguir adelante. Calificación que no solamente le dio el presidente Sebastián Piñera, sino que también el ministro de Justicia el día de ayer, cuando se conoce esta noticia que incluso impactó en todo el Poder Judicial prácticamente, que incluso tuvo que salir el ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas. Pero como les comentaba, en este caso se conoce al mediodía la muerte del ministro Marcelo Albornoz. Posteriormente comenzaron los peritajes de la Policía de Investigaciones, de la Fiscalía, y finalmente se conoce esta causa de muerte, que habría sido este disparo, en este caso en su cabeza,
pieza del ministro Marcelo Albornoz. Fue un peritaje que duró cercano a los 5 o 6 horas prácticamente, pues al menos por la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones confirmaron este hecho y finalmente el cuerpo fue trasladado hasta acá, hasta el Servicio Médico Legal, donde se realizaron estos peritajes de rigor y ya ahora que lo que conocemos y que ustedes van a ver posteriormente también en la edición central, esta carroza que finalmente es llevada con el cuerpo del ministro hacia el sector de Machalí, donde va a ser velado y ya el día de mañana va a ser cremado y finalmente va a ser todo este proceso para la familia que está bastante acongojada y nosotros los vimos acá saliendo en la carroza, estaban muy tristes, no quisieron hablar obviamente con la prensa, decían, se excusaban que estaban apurados, así que es un hecho que llama la atención de toda la sexta región. Mucha gente acá que ha pasado por la vereda nos comentaban que era un hecho gravísimo también de lo que estaban investigando y que obviamente la investigación tiene que seguir, eso al menos es lo que nos comentaban. Pero para más detalles de lo que ocurrió el día de ayer, qué fue lo que ocurrió finalmente y si la arma estaba inscrita o no al nombre de, en este caso, ministro Marcelo Albornoz, pasemos a escuchar las declaraciones tanto de la Fiscalía como también de la Policía de Investigaciones. La cónyuge de la víctima junto a sus hijos salen del inmueble y después regresan y al pasar cierto instante la cónyuge concurre hasta la pieza donde se encontraba la víctima y lo encuentra lamentablemente fallecido y se da inmediato aviso a las autoridades. Se encontró un arma de fuego que estaba en las manos del occiso y esta arma está inscrita al nombre de él de hace bastante años. ¿Arma automática? Es una pistola, ¿cierto? 9 milímetros y está al nombre de él. Arma debidamente inscrita y que finalmente fue encontrada por los peritos de la Policía de Investigaciones. Pero también ayer se refirió el abogado del ministro Marcelo Albornoz, comentaba que derechamente, o al menos lo que él cree, es que finalmente tomó esta decisión el juez de alzada producto de esta apertura de este cuaderno de remoción y también de la suspensión por 4 meses. Ellos habían conversado el día anterior, dijeron que habían quedado también en un pacto de que iban a revisar la causa, iban a ver finalmente cómo podían en este caso contrarrestar esta decisión de la Corte Suprema, pero finalmente había quedado en eso. Comentaron que durante los últimos meses el ministro estuvo bastante fuerte, estuvo bastante atento de todo lo que ocurría, pero que finalmente nunca pensó que iba a finalmente tomar esta decisión, un suicidio al menos, lo que finalmente maneja tanto la Fiscalía como también lo que comentó la familia, que como ustedes lo escucharon, la familia sale a eso de las 6, 7 de la mañana, el ministro queda solo en un lapso de una hora y media y finalmente lo encuentran fallecido al interior de su habitación en su casa acá en la ciudad de Rancagua. Pero para más detalles pasemos a escuchar las declaraciones del abogado del ministro que conversó con nosotros el día de ayer. Las pruebas, más que ser pocas, eran pruebas ilícitas, pruebas que no pudieron haber sido usadas. El Código de Procedimiento Penal prohíbe usar la única prueba que había en contra de Marcelo Albornoz, que era una grabación obtenida en una causa que no tenía nada que ver con esta investigación administrativa. Ha sido un periodo duro para Marcelo Albornoz, pero se le veía firme y entero. O sea, imposible pensar en este resultado. Imposible pensar en suicidio, en mi opinión. Pero decir imposible después de que hay un suicidio resulta un poquito ridículo. Ustedes lo escuchaban, finalmente nadie lo pensaba. Siempre se vio al ministro bastante atento, bastante compuesto, a pesar de la situación que era gravísima. Nunca en la historia del Poder Judicial, al menos moderno, se conoció esta suspensión por el plazo máximo de 4 meses, como también ahora la apertura de este cuaderno. Así que es un hecho, obviamente, que llama la atención de todos, de todo el Poder Judicial y también de todo el país. Un ministro que por primera vez en la historia también llega a este resultado, un juez de alzada en este punto. Así que también se refirieron desde el Congreso, la comisión investigadora tuvo palabras para esto. Obviamente lamentan la muerte del ministro Albornoz, pero también se dan a conocer que es un hecho que es muy grave, que tiene que seguir siendo investigado y que también todas las pruebas tienen que estar puestas sobre la mesa para finalmente decidir dentro de estos próximos 4 meses que tiene en este caso la Corte Suprema para finalmente o no saber si van a remover del cargo tanto a este ministro Marcelo Albornoz como también a Emilio Elgueta y Marcelo Vázquez. Así que para más detalles pasemos a escuchar a la presidenta de esta comisión investigadora del caso Jueces. Queremos que se esclarezca, ¿no es cierto?, la forma de la muerte del ministro de la Corte de Apelaciones, el señor Albornoz, porque creemos que no puede haber, ¿no es cierto?, ningún tipo de duda en relación a esta muerte y esperamos que tanto la Fiscalía como la PDI, ¿no es cierto?, quien corresponda, haga las investigaciones necesarias para esclarecer y que no quede ninguna duda de esta muerte.
En este caso, eso es lo que piden no solamente desde la comisión investigadora, sino que también las palabras ayer que tuvo el ministro Hernán Larraín, como también todo el mundo político. Es un hecho que llama la atención, que es un hecho que es muy lamentable, es la muerte de una persona, finalmente un ministro de una corte de apelaciones, en este caso de la sexta región, pero y que es primera vez también que se ocurre este hecho en la historia. Así que obviamente nosotros seguimos atentos a todo este movimiento. En este caso ya el ministro debe estar llegando a la iglesia en el sector de Machalí y obviamente nosotros también les vamos a comunicar a través de nuestras plataformas digitales. Bien, nos vamos a mantener entonces muy pendientes de la información que vaya surgiendo. De todas maneras, nadie esperaba un desenlace de esta envergadura. Muchas gracias. Buenas tardes.